El pueblo de Tomás estaba en un estado de desesperación. El sol castigaba la tierra sin piedad, y la sequía que ya duraba meses parecía interminable. Los cultivos que alguna vez fueron verdes y abundantes, ahora eran un mar de grietas y desolación. El joven agricultor observaba los campos secos con un peso en el corazón, sabiendo que sin lluvia no habría cosecha. Sin cosecha, no habría sustento para él y su madre. Tomás, de 22 años, no podía evitar la sensación de impotencia al ver a los vecinos abandonando sus tierras, derrotados por la falta de esperanza. Algunos ya se habían mudado a la ciudad, mientras otros simplemente esperaban lo peor. Pero él, aunque el desaliento amenazara, no podía rendirse. Su madre, doña Elena, siempre le había enseñado que Dios nunca abandona a aquellos que tienen fe. Ese era el pensamiento que mantenía viva la llama de la esperanza en su corazón, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. Día tras día, Tomás miraba al cielo en busca de nubes, pero todo lo que veía era un azul inclemente. La tierra seca y agrietada bajo sus pies era un recordatorio cruel de sus oraciones aún no respondidas. Una tarde, cuando el calor parecía insoportable y la esperanza era tan escasa como el agua, Tomás decidió que era hora de actuar. Se dirigió al medio de sus campos, ahora más parecidos a un desierto, y se arrodilló en el suelo duro y agrietado. Cerrando los ojos, elevó sus plegarias con una sinceridad que jamás había sentido antes. Dios, susurró, con la voz quebrada por la emoción, no pido mucho, solo una oportunidad de salvar mi tierra. Que la lluvia caiga, que la vida vuelva a brotar en este suelo. Sé que me puedes oír. Mientras sus palabras se disipaban en el viento caliente, Tomás permaneció en silencio, esperando alguna señal. El calor seco envolvía su piel y el sonido del silencio era abrumador. Y entonces, de repente, algo extraordinario sucedió. Una gota de lluvia, pequeña y solitaria, tocó su rostro. Tomás abrió los ojos con asombro y miró al cielo. Pero la única gota fue seguida por el silencio. No había nada más. Corrió a casa, donde le contó a su madre lo que había sucedido. Doña Elena, con una mirada serena y una sonrisa reconfortante, afirmó que esa gota era una señal de que Dios estaba escuchando. Pero Tomás, dividido entre la esperanza y la duda, no sabía qué pensar. A la mañana siguiente, mientras Tomás todavía reflexionaba sobre el suceso de la tarde anterior, se encontró con Joaquín, su vecino más cercano, junto a la cerca que separaba sus tierras. Joaquín, un hombre robusto de mediana edad, ya había renunciado a su propia finca. Sus campos estaban tan áridos como los de Tomás, pero a diferencia del joven agricultor, él ya no creía en milagros. He oído que estás esperando lluvia, dijo Joaquín, con una sonrisa escéptica. Eso es una pérdida de tiempo, Tomás. Dios no nos va a enviar lluvia. Estamos solos aquí. Mejor empieza a pensar cómo sobrevivir sin la tierra, como yo lo hice. Las palabras de Joaquín sonaron como un golpe. Tomás sabía que su vecino estaba amargado, derrotado por la sequía. Pero aún así era difícil escuchar a alguien burlarse de su esperanza. El escepticismo de Joaquín removía algo dentro de él, sacando a la luz todas las dudas que trataba de enterrar. ¿Realmente se estaba aferrando a ilusiones? Aunque estaba perturbado, Tomás decidió no responder a las provocaciones. En lugar de eso, volvió a sus campos. Miraba al cielo, buscando cualquier señal de nubes, pero todo lo que veía era el azul implacable. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente, alimentando sus inseguridades. A pesar de la falta de lluvia y el escepticismo de Joaquín, Tomás decidió que no se rendiría. Mirando lo que quedaba de sus cultivos, se dio cuenta de que no podía abandonar sus tierras sin luchar. Con un suspiro pesado, recogió sus últimas semillas y se preparó para plantarlas. El suelo estaba duro y seco, resistiéndose al toque de la azada, pero Tomás persistió. Sabía que la posibilidad de éxito era mínima, pero algo dentro de él, tal vez la gota de lluvia de la tarde anterior, lo mantenía firme. La idea de plantar en un suelo tan infértil parecía una locura para cualquiera que lo observara, pero para Tomás era un acto de fe. Creía que, de alguna manera, Dios escucharía sus plegarias y las lluvias llegarían, aunque todos a su alrededor hubieran perdido la esperanza. Mientras trabajaba, Tomás notaba las miradas curiosas de los vecinos, incluido Joaquín, que lo observaba desde lejos. Sabía lo que pensaban, que era un tonto por seguir intentándolo. Pero a pesar de todo, Tomás se negaba a aceptar la derrota. Cada semilla plantada en el suelo seco era un símbolo de su fe, y estaba decidido a seguir adelante, aunque fuera el único que creyera.
Los días pasaban lentamente, y las tan esperadas nubes oscuras nunca se acercaban realmente. Tomás, cada día más cansado, veía sus semillas luchar por brotar en el suelo seco y estéril. Las pocas plantas que surgían parecían débiles y a punto de marchitarse. Comenzaba a sentir el peso del desaliento sobre sus hombros. Cada día sin lluvia era un duro golpe a su fe y sus esperanzas. Una mañana, Joaquín apareció en la puerta de la casa de Tomás, con la expresión grave y las mismas palabras de siempre. «Necesitas rendirte, muchacho. Este lugar está muerto, no queda nada para ti aquí. Vete a la ciudad, empieza de nuevo en otro lugar. Estás perdiendo tiempo y energía». Las palabras de Joaquín perturbaban la mente de Tomás. ¿Qué estaba haciendo allí, insistiendo en algo que parecía imposible? ¿Sería una locura seguir? Comenzaba a dudar si esa gota de lluvia que había sentido días atrás había sido una verdadera señal o solo una coincidencia. El joven agricultor sentía que su fe se debilitaba, pero algo, aunque pequeño, seguía impidiéndole abandonar todo. A pesar de las palabras de Joaquín que resonaban en su cabeza, Tomás decidió seguir adelante. Una tarde en la que la desesperación casi lo dominaba por completo, Tomás notó un cambio en el aire. El calor opresivo parecía estar dando paso a una brisa más fresca. Al mirar hacia el horizonte, vio algo que no había visto en mucho tiempo: nubes oscuras comenzando a formarse. El corazón de Tomás se aceleró. ¿Sería posible que finalmente la lluvia estuviera en camino? Mientras observaba cómo las nubes se acercaban, el viento comenzó a soplar con más fuerza, y el olor a tierra mojada parecía mezclarse con el aire. Tomás corrió a avisar a su madre, doña Elena, y juntos se prepararon para lo que esperaban fuera la tan ansiada lluvia. Pero a medida que las nubes se acumulaban, se dio cuenta de que algo era diferente. La tormenta que se estaba formando era mucho más intensa de lo que había imaginado. Pronto, los primeros truenos comenzaron a retumbar y las gotas de lluvia empezaron a caer, pocas al principio, pero pronto se convirtieron en un torrente. Lo que debería haber sido una bendición empezaba a parecer una amenaza. La lluvia era tan fuerte que los cultivos de Tomás corrían el riesgo de ser destruidos por las aguas. Tendría que actuar rápidamente para salvar lo que aún quedaba de su finca. La tormenta rugía con una furia inesperada, y Tomás se encontraba en una lucha desesperada contra las fuerzas de la naturaleza. El agua se acumulaba rápidamente en los campos, amenazando con arrastrar las últimas plantaciones que aún tenían alguna posibilidad de sobrevivir. Corrió hacia afuera, con el corazón acelerado, tratando de desviar la corriente con pequeñas barreras improvisadas. Pero los torrentes eran implacables, y el miedo a perderlo todo se instalaba cada vez más profundamente en su mente. Para su sorpresa, Joaquín apareció en medio de la tormenta. Empapado y con el rostro cansado, se acercó para ayudar. «No podemos salvar todo», gritó Joaquín, luchando por hacerse oír sobre el sonido de los truenos. «Pero todavía podemos salvar una parte». Tomás dudó por un momento, pero la urgencia de la situación lo hizo seguir el consejo de su vecino. Juntos, los dos comenzaron a redirigir el agua lo mejor que podían, tratando de proteger lo que quedaba de los cultivos. Era una lucha agotadora, y el peso de la lluvia parecía interminable. Pero poco a poco lograron salvar una parte de los campos. La tormenta, que parecía durar una eternidad, finalmente comenzó a perder fuerza, y el sonido de los truenos distantes indicaba que lo peor había pasado. Cuando la tormenta comenzó a calmarse, Tomás miró a su alrededor y vio los estragos. Parte de su cosecha había sido destruida por la fuerza de las aguas, y la casa también había sufrido daños. Sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de las pérdidas, pero sabía que la situación podría haber sido mucho peor. La ayuda de Joaquín, inesperada y providencial, había salvado una parte significativa de los cultivos. Tomás, aún jadeante y cubierto de lodo, miró a Joaquín, que estaba igualmente exhausto. «Gracias por ayudarme», dijo, sinceramente agradecido. Joaquín, que siempre había sido escéptico, sacudió la cabeza y respondió: «Tal vez subestimé tu fe, Tomás. Quizás Dios esté escuchando después de todo». Las palabras de Joaquín sorprendieron a Tomás, y sintió un calor en el corazón, como si su fe se hubiera fortalecido aún más. A pesar de los sacrificios que tuvo que hacer, sabía que el milagro había comenzado. Dios había escuchado sus plegarias, y la lluvia, aunque intensa y destructiva, era el comienzo de una nueva fase. Tomás recordó las palabras de su madre sobre cómo la fe requiere más que solo creer.
exige sacrificio, perseverancia y a veces aceptar que las respuestas de Dios llegan de maneras inesperadas. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a transformarse. La tormenta había causado daños, pero también había traído la tan esperada lluvia que todos necesitaban. Los cultivos de Tomás, que casi habían sido destruidos, comenzaron a florecer nuevamente. El suelo, antes seco y agrietado, ahora estaba cubierto de verde. Tomás, aunque había perdido parte de la cosecha, sentía una profunda gratitud por haber mantenido su fe, incluso en los momentos más difíciles. Los vecinos, que antes observaban su lucha con escepticismo, ahora miraban a Tomás con admiración. Muchos de ellos, incluido Joaquín, reconocían que la perseverancia del joven agricultor había sido la clave para sobrevivir a la sequía. «Nos mostraste que no todo estaba perdido», comentó uno de los vecinos. «Tu fe trajo la lluvia, Tomás». Joaquín, que siempre había sido el más incrédulo, ahora se acercaba a Tomás con respeto. Había ayudado en la lucha contra la tormenta y de alguna manera comenzaba a darse cuenta de que había algo más grande guiando el destino de ese pueblo. «Tal vez tengas razón», le dijo a Tomás, «tal vez Dios realmente haya escuchado». El pueblo se unió para reconstruir lo que se había perdido, y con la ayuda mutua, las personas volvían a creer en días mejores. Con los campos verdes y los cultivos prosperando nuevamente, Tomás tenía tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Recordaba cuando estaba al borde de la rendición, cuando la duda lo consumía, pero ahora veía que la fe, más que cualquier otra cosa, había sido la clave para superar la adversidad. Su madre, siempre sabia, tenía razón. La fe no es solo creer que las cosas mejorarán, sino seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Tomás se dio cuenta de que la tormenta que casi había destruido sus cultivos también había traído el agua que tanto había pedido. La respuesta de Dios no llegó de la manera que él esperaba, pero llegó en el momento justo, trayendo no solo la lluvia, sino también lecciones valiosas sobre sacrificio y perseverancia. Ahora, al caminar por sus tierras verdes, sentía una profunda conexión con la tierra y con lo divino. Las lágrimas del cielo que habían caído sobre el pueblo no solo devolvieron la vida al suelo, sino que también renovaron la esperanza y la fe de todos a su alrededor. Tomás sabía que, independientemente de los desafíos futuros, estaría preparado para enfrentarlos, con la certeza de que Dios siempre escucha, incluso en los momentos de silencio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las tormentas de tu vida? Así como Tomás, muchas veces pedimos por un milagro y no estamos preparados para cómo puede venir. ¿Estás listo para enfrentar los sacrificios y desafíos que acompañan las bendiciones que tanto deseas? ¿O estás permitiendo que las dudas de los demás y las dificultades te hagan rendirte antes de tiempo? La fe es más que esperar. Exige acción, resiliencia y muchas veces seguir creyendo incluso cuando todo parece ir en contra. ¿Y tú, estás dispuesto a dar el siguiente paso en tu camino sin importar las circunstancias? Si esta historia te inspiró, ¿por qué no reflexionar sobre cómo puedes aplicar esa perseverancia en tu propia vida? ¿Cuáles son los campos secos que tienes que revitalizar? ¿Y cuáles son las gotas de lluvia que ya has recibido y no has notado? Comparte en los comentarios tu reflexión. Queremos saber cómo estás usando la fe para superar los desafíos. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo y siendo inspirado por historias como esta. Juntos, podemos crecer y transformar nuestras vidas.